Muy buenos días, hermanos. Pues vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar y por la palabra que nos has hablado el día de hoy. Te ruego, Señor, que nos ayudes a atesorarla en nuestro corazón y a ponerla en práctica, y que este pasaje que el día de hoy vamos a estudiar, Señor, también pueda quedar claro, que pueda ser una esperanza para nosotros, que pueda darnos ánimo, así como siempre lo haces. Siempre nos consuelas y nos animas a través de tu palabra, nos redarguyes. Te ruego que tú uses mi vida el día de hoy para hablar a tu iglesia, y que tu Espíritu Santo seas el que convenza de nuestra necesidad de ti a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, se puede sentar. Pues me da gusto verle una vez más, y también me da gusto poder estar aquí nuevamente compartiendo con usted la palabra. Le doy gracias a Dios por lo que hoy vamos a ver, porque a mí personalmente pues me llena de esperanza, aunque debo ser honesta, hasta parece que, bueno, así es siempre, ¿no? La palabra siempre es para el que la enseña primero, y creo el que la enseña es el que más aprende, pero espero que usted también pueda aprender, y que también, como a mí, pues le traiga ánimo y esperanza, y que incluso si algo no queda claro el día de hoy, pues tome nota de ello para que no se vaya con la duda, para que lo investigue o pregunte o busque más referencias, y así pueda tener un conocimiento más completo, y por lo tanto pues podamos también ser buenos hacedores de la palabra al entenderla mejor. Y bueno, como usted sabe, al principio de este año comenzamos estudiando el libro de la primera carta de Pablo a los Corintios, y el día de hoy estamos a punto de terminarla. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 15. Ya solo nos restan 2 capítulos, fue un estudio bastante rápido, bastante breve realmente, pero yo espero que usted continúe con ese estudio en su casa de manera personal, y que ya pueda llevarlo más intenso. Es una carta pues que nos edifica mucho y nos ayuda mucho en nuestra vida diaria para corregir diferentes situaciones, y por supuesto también nos ayuda aquí en la iglesia a corregir diferentes situaciones aquí al estar reunidos cada 8 días, o cada martes o cada viernes. Y pues no sé si usted recuerda, pero si no, pues le voy a hacer un breve recordatorio de lo que trata la carta o de lo que hemos estado viendo. Y estas personas, los corintios, era una iglesia que tenía muchos problemas. El hermano Macario nos hablaba de por lo menos 10 diferentes problemas que había en la iglesia, tal vez había más, y el apóstol Pablo se da cuenta de ello, y por lo tanto les empieza a escribir y a hacer recomendaciones. Yo pienso que también les regaña, porque en algunas partes les habla muy fuerte, y uno de los problemas era que la iglesia había hecho grupitos, había hecho divisiones. Unos estaban de parte de un predicador, otros estaban de parte de otro maestro, unos estaban a favor de un líder, otros estaban a favor de otro. Entonces se habían creado divisiones, y por eso la carta empieza el apóstol Pablo aconsejando, y más bien diciendo que no debería de haber divisiones en la iglesia, pues al que servimos finalmente es a uno solo, a un solo Señor. Entonces, pues es, como ya lo veíamos, una buena aplicación para nuestra iglesia el día de hoy, que no es muy diferente de lo que sucedía hace tantos años ahí en la iglesia de Corinto. Y bueno, otro de los problemas que había en esta iglesia era inmoralidad sexual, también había pleitos entre hermanos, también había chismes, no se ponían de acuerdo a la hora de los servicios, había desorden a la hora del culto, había gente que hablaba unos hablaban de otros, y bueno, había una serie
cosas muy feas que poco a poco, en el transcurso del tiempo, se fueron corrigiendo, pues por la gracia de Dios, gracias también a que estos hermanos corintios aceptaron la palabra, la recibieron y la pusieron en práctica. Y pues en lo que vamos a ver el día de hoy no trata ningún problema. Bueno, no necesariamente un problema de la iglesia. Este capítulo 15 de Corintios habla acerca de la resurrección. Y pues yo titulé al mensaje del día de hoy, aún en la muerte hay esperanza. La muerte no es el fin. No sé si usted haya escuchado ese dicho que dice que mientras haya vida hay esperanza. Pues para nosotros los cristianos, aún en la muerte hay esperanza, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo recuerdo mucho que mi papá luego hacía una pregunta cuando predicaba: ¿cuántos quieren ver a Dios cara a cara? ¿Cuántos quisieran estar ya delante de su presencia adorándole? Levante su mano. Pues creo que sí, la mayoría. Yo también, y cuando él hace esta pregunta, pues yo también me emocionaba, y hay muchas canciones, ¿no?, que hablan acerca de cuando estemos en el cielo, cuando podamos verle cara a cara, y canciones muy bonitas que cuando yo las escucho, pues me llenan de emoción. Sin embargo, hay un pequeño detalle: para poder verle a Jesús cara a cara, pues necesitamos morir. Ahora levante la mano quien se quiere morir. Ya no tanto. Pues honestamente es algo de lo que a mí, sobre todo en esta etapa de mi vida, pues me da un poquito de miedo la muerte. A pesar, hay mucha gente que le da miedo a la muerte. La mayoría es porque no saben qué hay después, porque pues no saben ni siquiera qué significa. A mí personalmente, y después de estudiar este pasaje, conozco mejor la muerte, conozco mejor lo que hay después, y aún así, créanme, pues sí le digo al Señor, mejor todavía no. Entonces, pues espero que esta palabra le anime y que se vaya con menos temores a la muerte. Bueno, no vamos a leer todo el pasaje porque es un capítulo muy largo, tiene 58 versículos. Yo se los voy a ir platicando, se los voy a parafrasear, y algunos de ellos sí los vamos a leer porque me parece que son, bueno, en mi opinión, para la enseñanza de hoy son más importantes. Así es que le voy a invitar que me acompañe a leer, por favor, ahorita nada más, versos 1 y 2. Primera de Corintios 15, versos 1 y 2. Si ya lo tienen, lo leemos todos juntos, por favor. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, lo primero que a mí me gustaría resaltar aquí son unos verbos. Los verbos son acciones, cosas que hacemos. Entonces, en los primeros dos versos vienen 4, 5, por lo menos 5 verbos, no sé si puedo identificarlos, o ya mejor se los digo. Y estos son los que quiero resaltar: predicar, recibir, perseverar, retener, creer. Predicar, recibir, perseverar, retener y creer. Y Pablo usa estos verbos para referirse al evangelio, que el evangelio primeramente fue predicado por alguien, por Pablo. En nuestro caso, pues todos recibimos también el evangelio de alguien. Alguien lo predicó, alguien nos lo enseñó, alguien nos invitó, o lo escuchamos de alguien. Entonces, también nosotros, al igual que los corintios,
recibimos el Evangelio de alguien. Y pues todos los que estamos aquí, pues ya por estar, perseveramos. Hasta ahorita perseveramos en este Evangelio. Ahora lo importante va a ser retenerlo y seguirlo creyendo. Y bueno, el Evangelio, usted piensa en este momento de quién lo recibió. Los corintios lo recibieron del apóstol Pablo. ¿Usted de quién recibió el Evangelio? ¿A quién escuchó predicar? ¿Quién le enseñó? ¿Quién se lo compartió por vez primera? ¿Fue en una iglesia? ¿O fue en la calle? ¿Fue algún familiar? ¿O en alguna casa? ¿En algún grupo pequeño? No todos recibimos el Evangelio en la iglesia. Yo personalmente pues sí lo recibí en la iglesia, pero sé que no todos lo recibieron. Y aunque usted no lo haya recibido en la iglesia, pues ha sido importante venir a la iglesia y permanecer y seguirse educando aquí en la iglesia, porque esta es la misión de la iglesia. Somos nosotros los transmisores de las buenas noticias. Es necesario que si ya alguien recibió el Evangelio, pues se congregue precisamente para que pueda seguir siendo enseñado, para que pueda perseverar y retener ese Evangelio que ya le ha sido predicado. Así es que nosotros como iglesia tenemos la misión precisamente de compartir las buenas noticias de Jesús, a nivel personal, pero también como comunidad, como grupo. Y dice un antiguo padre, que desconozco su nombre, que nadie puede tener a Dios por padre a menos que la iglesia sea su madre. Entonces, entre tantas funciones que tiene la iglesia, una de ellas es enseñar el Evangelio, transmitirlo. Pero para poder transmitir el Evangelio hay que conocerlo bien. Entonces, recuerde, estoy hablando de la iglesia. Como grupo tenemos la misión de transmitir las buenas noticias, no solo yo como maestro, como predicador, como líder, no solo el equipo de evangelismo, no solo las células, sino todos como iglesia tenemos la misión de transmitir las buenas noticias. Pero ¿cómo las vamos a transmitir si no las conocemos bien, si no sabemos qué decir? Entonces, aquí el apóstol Pablo nos da un tip, nos da la base del Evangelio. Y viene en el verso 3. ¿Qué es el Evangelio? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y bueno, después empieza a hablar de todas las apariciones de Jesús después que resucitó. Entonces, el verdadero Evangelio, la parte central, es esta que Pablo menciona aquí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces, él dedica, imagínense, 58 versículos para explicar la resurrección. Entonces, no es menos importante. Nosotros también deberíamos de considerar la resurrección al estar compartiendo las buenas noticias. Y bueno, para ello, precisamente como iglesia, Ana diseñó un folletito que es muy sencillo y muy claro. No sé si usted lo conozca, no es nuevo, pero es un material que aquí en la iglesia usamos para el evangelismo. Se llama Guía para una vida mejor, pero prácticamente son las 4 leyes espirituales. Si usted alguna vez ha visto algún folleto que se llama así, las 4 leyes espirituales, pues esto es lo mismo, pero bueno, ha sido diseñado especialmente para nuestra iglesia, para que nosotros llevemos ese mensaje y seamos transmisores de las buenas noticias. En este folleto contiene 4 imágenes que no las voy a leer ni se las voy a explicar ahorita, porque esto me gustaría dejárselo de tarea. Esto le decía, es fundamental que nosotros como iglesia conozcamos el Evangelio, en qué consiste y en 4 pasos
lo podemos entender y lo podemos compartir con alguien. Y algo muy importante, no sé por qué este no trae la oración, pero ahí en la pantalla trae una franja en un sombreado gris, es la oración. Nosotros deberíamos, siempre que compartimos el Evangelio, también invitar a la persona a hacer una oración. Y es una oración de 3 líneas. Es una oración muy breve, pero que resume el verdadero Evangelio. Siempre que predicamos el Evangelio, pues nuestra predicación, nuestras palabras hacia quien nos escucha, debería contener estas cosas básicas: que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Entonces, pues bueno, yo lo quise traer para que ustedes, si no lo conocen, pues lo conozcan. Al finalizar el servicio, ya cuando se retire, le van a regalar un folleto. Este folleto, cada uno de ustedes se va a llevar uno nada más. La idea es que lo conozcan, que lo lean, que lo mediten, que si surge alguna duda, pues la anote y pueda desarrollarla, porque si a usted le surge una duda, una pregunta de esto, pues imagínese a quien no conoce del Evangelio, le van a surgir más. Entonces, mi invitación el día de hoy es para que se lleve un folleto, lo tenga en su Biblia o en su cuaderno y lo esté estudiando, lo esté memorizando, para que cuando llegue la oportunidad de compartirlo, entonces lo conozca. Bien, pues, ¿está de acuerdo? Ahorita no vamos a llevarnos muchos para evangelizar, solo uno para estudiarlo. Y entonces estaba hablando de que la palabra fue predicada, alguien la recibió, perseveró en ella, creyó, y ahora el apóstol Pablo les está invitando a los corintios a retener esa palabra. Y Pablo empieza a hablar de sí mismo en este capítulo. Él habla acerca de lo que ha hecho, ¿no? Como apóstol, de su predicación a las diferentes iglesias, y él se muestra demasiado humilde, porque nosotros sabemos que es un grande, ¿no? Que es el más influyente de todos los apóstoles, y sin embargo, en este capítulo, él dice que es indigno, él se considera inmerecedor de todo lo que Dios está haciendo a través de él. Él menciona que cuántas personas vieron a Jesús después que resucitó. Los apóstoles vieron a Jesús en persona y Pablo también lo vio, y él fue de una generación siguiente, o sea, y aún a él se le apareció. A él eso le parece increíble, que siendo de una generación posterior a los apóstoles, también a él Jesús se le haya aparecido en persona. Y Pablo usa una frase que a mí me gusta mucho, que pues tal vez podría aplicarse también a nuestra propia vida. En el verso 9 dice, 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, él está hablando de lo que ha hecho y sin embargo le da la gloria a Dios, le da el reconocimiento a Dios y dice que ha sido por su bondad. Y pues aquí podemos ver que la verdadera humildad no radica en convencernos a nosotros mismos de lo valiosos que somos, sino de reconocer que Dios actúa en nosotros. Debemos mantener la perspectiva de Dios en nosotros, de lo que Él hace y puede hacer en nosotros, y reconocer que Él nos capacita. Si tú te sientes igual indigno, incapaz, pues reconoce que Él te puede usar. Todo se trata de Él, no se trata de quién eres tú, sino de quién es Él. Así es que tal vez no seamos Pablos, tal vez seamos más como Pedro, o como Tomás, o como cualquier otro, pero aún así es la gracia de Dios con nosotros, y es Él quien puede usarnos como Él quiera.
Y Pablo incluso menciona que él ha trabajado más que los otros apóstoles predicando la palabra, pues porque él fue el más perseguido. Ustedes saben que él tiene un pasado muy turbio, fue perseguidor de la iglesia y no se siente orgulloso de esto. Ahora, pues probablemente sufrió más persecución que los otros apóstoles y eso le llevó también a trabajar más, a predicar con más entusiasmo y con más fervor la palabra. Y entonces no importa, él incluso dice, no importa quién predique, lo que importa es que haya quien reciba el mensaje. Después Pablo empieza a hablarles a los corintios de qué es porque ellos dudan de la resurrección. Y Pablo ha estado predicando constantemente acerca de la resurrección de Cristo y les pregunta, a ver, ¿por qué ustedes siguen diciendo que la resurrección no existe? Les pregunta a los corintios, ¿por qué siguen diciendo estas cosas? ¿Por qué las siguen creyendo? Si no existiera la resurrección, entonces, pues Cristo no hubiera resucitado y todo nuestro trabajo predicando este evangelio no serviría de nada. Tampoco tendría caso seguir creyendo en él. Pablo usa aquí por lo menos 6 veces la palabra vano, que la predicación sería en vano, nuestra fe sería en vano, el trabajo sería en vano, la gracia de Dios sería en vano si él no hubiera resucitado. Y esa palabra en vano, pues podemos entenderla como que sería inútil, no tendría caso, no serviría de nada predicar el evangelio, creer en él, si Cristo no hubiera resucitado. Y él dice, pues entonces yo soy un mentiroso al estar hablando del perdón de los pecados, porque si Cristo no resucitó, entonces tampoco puede perdonar pecados, porque si él estuviera muerto, pues los muertos nada pueden hacer. Entonces, ustedes siguen siendo unos pecadores. Y los confronta, ¿no? Haciéndoles todas estas preguntas y diciéndoles estas verdades, y les repite en diferentes ocasiones a los corintios. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, su fe es completamente inútil. ¿Para qué creen? ¿En qué van a creer? Y además les dice una verdad muy, muy importante. Los que ya murieron creyendo en Cristo, entonces ya los perdimos para siempre. ¿Se imagina? Los que ya murieron creyendo en Cristo, ya los perdimos para siempre. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces ellos ya se perdieron. ¿Usted cree que esto es así? Pues no, nosotros creemos en la resurrección, pero Pablo quiere enseñarle a los corintios que la resurrección sí existe, que Cristo sí resucitó y que entonces tenemos esperanza aún en la muerte. Y él sigue diciendo, a ver, si estamos confiando en Cristo solo para que nos ayude en esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Yo le pregunto a ¿usted está confiando en Cristo solo para que le ayude en esta vida? Pues hoy debe irse bien convencido de que no es así, no confiamos en Cristo solo para que nos ayude en esta vida. Pablo dice, si es así, entonces somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Y después va a explicar por qué. Dice una versión de la Biblia que si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, somos las personas más dignas de lástima. Entonces, lo que esperamos de Él no se limita a esta vida. Yo sé que usted espera de Él, pues, provisión, sanidad, salvación para su familia, pero aún hay más que podemos esperar de Él, porque la muerte no lo es todo. Entonces, Él como que hace un contraste diciendo, y si Cristo no hubiera resucitado, y ahora afirma, ¿pero qué creen? Cristo sí resucitó.
Eso es lo que predicamos. Cristo sí resucitó. Y esa es la base de nuestra fe, hermano. La resurrección es el centro de la fe cristiana. Por eso no debemos de olvidarla en nuestra predicación, en nuestras enseñanzas. Porque el cristianismo depende completamente de creer en que Cristo resucitó. De otra forma, pues también lo que enseñamos, el cristianismo mismo sería un engaño. Entonces Cristo sí resucitó y fue el primero en resucitar y no volver a morir. Hubo otras personas que resucitaron, pero Cristo fue el único, ha sido el único, que no ha vuelto a morir. La muerte sabemos que es lo que Adán nos heredó. Nuestro padre Adán nos heredó la muerte, pero Cristo nos heredó la vida eterna, por medio de la victoria que obtuvo precisamente el día que resucitó. Entonces, en Adán morimos, y todo esto lo explica Pablo en este capítulo, en Adán morimos, pero en Cristo volvemos a vivir. Podemos tener muchos enemigos. ¿Usted tiene enemigos? Piensa en alguno, no lo diga. Pero el más poderoso enemigo que tenemos, ¿sabe quién es? La muerte. Es el enemigo más poderoso que tenemos y Cristo ya la venció. Cristo ha derrotado a ese gran enemigo y nos ofrece los resultados de esa victoria. ¿Quiere saber cuál es el resultado? ¿Quiere saber qué es lo que Él nos ofrece? La vida eterna, una vida eterna con Él, una vida eterna en su reino glorioso, que un día ha de entregarle a su Padre para que Dios sea todo en todos. Entonces debemos considerar muy seriamente la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo trajo victoria sobre el pecado, sobre nuestro mayor enemigo, y esto nos da ahora a nosotros un beneficio, que es la vida eterna. Y quisiera comentarle un poco acerca de esta iglesia de Corinto, porque tenían estas creencias de que no existía la resurrección. Ellos tenían o se encontraban en una cultura griega, influenciados por la cultura griega, y entonces muchos de ellos tenían dificultades para creer en la resurrección del cuerpo, que ellos realmente negaban la resurrección del cuerpo. Ellos no negaban la resurrección de Cristo, pero al negar la resurrección del cuerpo, les dice Pablo, pues entonces también están negando la resurrección de Cristo. Entonces ellos no lo podían entender, no lo podían aceptar, porque de acuerdo a estas filosofías griegas, el cuerpo era la cárcel del alma. El alma era la persona real, pero estaba aprisionada en este cuerpo físico. Y cuando moría, entonces ya el alma quedaba liberada. Para ellos el cuerpo era malo, el bueno era el alma, el espíritu, pero el cuerpo era malo. Entonces no podían concebir que el cuerpo físico resucitara, porque ellos decían, pues ¿cómo? Si no sirve, es malo, el cuerpo es malo, no lo creemos y no lo aceptamos. Entonces, bueno, ellos tenían esas ideas y se estaban dejando influenciar. Ellos tenían su comunidad, ¿no?, su iglesia, pero se estaban dejando influenciar por esas ideas. Y ellos decían que no había inmortalidad para el cuerpo, sino que era nada más el alma la que resucitaba. Entonces, en las Escrituras vemos lo contrario, que el cuerpo y el alma se van a unificar después de la resurrección. Entonces, nuestro cuerpo, este cuerpo que usted puede tocar, va a resucitar, pero por supuesto no igual al que tenemos ahorita o al que tengamos antes de morir. Entonces, cuando muramos, sí, vamos a estar inmediatamente delante de la presencia de Dios, y es que pues, la aceptamos como nuestro Señor y Salvador y creímos en Él, pero nuestro cuerpo tendrá que esperar el día en que sea resucitado. ¿Y cómo será esto? O sea, los corintios tenían dudas y preguntan. En el verso 25, fíjense, hay dos preguntas que ellos hacen. A ver,
Pablo, si tú nos estás explicando que no nada más el alma va a encontrarse con Cristo, sino que también nuestro cuerpo va a resucitar, pues entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pudieron haber planteado esta pregunta pensando precisamente en lo que le hacemos a nuestro cuerpo en vida, o tal vez en una muerte trágica. Si la persona murió de una manera trágica y su cuerpo tal vez quedó desfigurado o destrozado, pues ellos se preguntan, ¿y cómo va a ser entonces? ¿Con qué cuerpo? Y aunque Pablo no da muchos detalles y no insiste, o sea, él dice que esto no es tan importante de conocer, aún así, pues sí, les da datos que para nosotros son datos muy interesantes, son datos que debemos conocer, porque, les repito, esto nos da esperanza para el futuro. Así es que esto es precisamente a lo que se refiere la Escritura cuando dice que seremos transformados, que los santos seremos transformados. Entonces, ¿usted quiere saber cómo será su cuerpo? ¿Cómo va a resucitar? ¿Cómo va a ser pues, usted después de morir? ¿Sí lo quiere saber? Pues aquí tengo solo algunos detalles. Hay citas bíblicas que no las vamos a leer todas, pero sí gusta anotarlas para después consultarlas. Yo quisiera comentarle que nuestro cuerpo, cuando resucitemos, será semejante al cuerpo resucitado de Jesús. Si usted recuerda, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, leíamos que Él comió y bebió con sus discípulos, que ellos estaban sentados a la mesa y Él entró con la puerta cerrada y los saludó. No sé si también recuerden una ocasión que estaban pescando y Él se apareció y les ayudó, o sea, hizo un milagro para que ellos obtuvieran más peces después de resucitar. Y ellos lo veían, ellos lo vieron todo el tiempo. También recuerde la escena cuando se aparece a Tomás y le muestra sus manos y le dice que meta sus dedos en las cicatrices de los clavos. ¿Sí lo recuerda? Entonces, si Jesús le dijo eso a Tomás, es porque Tomás podía hacerlo, porque él podía hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cómo era el cuerpo de Jesús? Era visible, se podía tocar, sí era glorioso, era un cuerpo sobrenatural, pero así será nuestro cuerpo, semejante al de Jesús. Visible, tangible, un cuerpo espiritual, sobrenatural, pero será reconocible por nuestros seres queridos, por las personas que nos hayan conocido, nos van a reconocer. ¿Cómo nos van a reconocer? Pues porque vamos a mantener nuestra personalidad, nuestra individualidad. El alma por sí sola, pues no podría reconocerse. El alma sin un cuerpo no podría reconocerse, por eso es que nuestro cuerpo va a resucitar y será reconocido por todos, mantendremos nuestra personalidad y eso es lo que va a hacer que los demás sepan que somos nosotros. También será un cuerpo diferente porque ahorita nuestro cuerpo está adaptado pues para vivir aquí en la tierra, pero cuando vayamos con nuestro Padre en su reino, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, necesitamos un cuerpo distinto, un cuerpo que se adapte a las condiciones del cielo. Para ello, pues tiene que ser un cuerpo que no se enferme, que no se debilite y que por supuesto no muera jamás. Otro dato interesante es que el cuerpo que tendremos no estará limitado por las leyes de la vida física. Hasta ahorita nosotros lo único que conocemos pues es lo que vemos aquí en la tierra. Y las leyes de aquí de la tierra dicen que todo ser humano nace, o todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Y dentro de estas etapas está algo pues importante también, que es el matrimonio. Veíamos también ya en una ocasión que cuando estemos en el cielo no habrá matrimonio.
Entonces, pues no tendremos necesidad. Otro dato es que nuestro cuerpo resplandecerá como el sol. Entonces, será brillante, será caluroso, será como fuego, no lo sé, pero la Biblia dice resplandecerá como el sol. ¿Nos podrán ver a los ojos? Pues seguramente sí, pero resplandeceremos como el sol. Y respecto a qué vamos a usar de ropa, de atuendo, pues nos dice la palabra que seremos vestidos de ropas blancas, estaremos allá conviviendo con todo pueblo, lengua, tribu y nación. Entonces, a pesar de que reconozcamos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, pues allá no va a haber grupitos ni familias. Allá vamos a convivir con todo pueblo, lengua, tribu y nación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer estando allá? Adorar día y noche. No tendremos necesidad de luz, porque dice la palabra que Él mismo nos va a alumbrar. No habrá hambre, no habrá sed. Entonces, los seres humanos tendemos a imaginar el cielo o la vida eterna en base a experiencias de aquí, de la vida presente, o incluso en base a películas que hemos visto. Pero no deberíamos considerar la eternidad enmarcada en nuestras ideas o en ideas humanas, ni deberíamos tratar de entender a Dios en términos humanos. Debemos concentrarnos en lo que dice la palabra y creer en ella. Dice también en Corintios que lo que ojo no vio ni oído oyó, ni concibió el corazón humano, es lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Todo lo que no podemos entender, eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, estos detalles respecto al cuerpo resucitado solamente son un esbozo de lo que nos espera. Realmente solo Dios puede saber cómo seremos cuando resucitemos, porque también nos dice aquí en Corintios que Él le da el cuerpo que quiere, Él nos da el cuerpo que Él quiere. Entonces, a mí me gustaría que leamos solamente un pasaje que está en Apocalipsis 21, del 1 al 8. Este pasaje es muy alentador. Y espero que no nos desviemos, pero que sí este pasaje nos traiga ánimo y esperanza el día de hoy. Le voy a invitar que lo leamos todos juntos, Apocalipsis 21, del 1 al 8. ¿Ya lo tiene? Dice así, si lo leemos todos juntos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿No le anima estar en ese lugar? ¿No le gustaría estar en ese lugar? ¿No es su meta en esta vida? Si no fuera nuestra meta, yo creo también seríamos los más dignos de lástima.
porque esto es un futuro hermoso. Ahorita vivimos tiempos difíciles, peligrosos, y conocer esto, conocer que este puede ser nuestro futuro, nos debería llenar de esperanza y de ánimo para seguir viviendo, de alegría. Y Pablo le dice a los corintios una cosa más, él les confiesa un secreto. Les dice, pues voy a decirles un secreto. Los creyentes que estén vivos, cuando Cristo vuelva, tendrán la misma transformación corporal que los que hayan muerto en Cristo antes del día de la resurrección. Es decir que si Cristo viene antes y no morimos, también nosotros tendremos esa transformación corporal, también nosotros seremos glorificados, no solo los que ya murieron en Cristo, sino también los que estemos vivos cuando Él venga. Así es que, pues si eso sucede, si Cristo viene ya, no sufriremos la muerte física. Y por eso este libro de Apocalipsis termina diciendo, sí Señor, ven ya, ven pronto. Pues porque a nadie nos gustaría morir, pero bueno, aunque muramos, sabemos lo que nos espera, una transformación corporal y un futuro glorioso a su lado. Entonces, también es importante aclarar, como lo acabamos de ver en Apocalipsis, que habrá resurrección de muertos, tanto de justos como de injustos. Entonces, también los que hayan muerto sin conocer de Dios, también serán resucitados. Y para ello me gustaría que vayamos a algunas citas bíblicas para confirmarlo. La primera está en 2 de Corintios 5:10, por favor. Segunda de Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Después en Apocalipsis 20:12, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, si hay quien no le teme a la muerte, si hay quien está dispuesto, hay que considerar esto, que seremos juzgados según nuestras obras. Tendremos la responsabilidad de rendir cuentas por lo que hayamos hecho en vida. ¿Y por qué darnos un cuerpo nuevo? Pues puede ser muy obvio, pero dice el apóstol Pablo, él lo especifica también, se lo dice a los corintios y les dice, pues es necesario que tengan un cuerpo nuevo porque esto que tenemos pues no sirve. Este cuerpo en el cual vivimos ahorita es fácilmente que se ensucie. Es un cuerpo débil, imperfecto, pecador y muere. Y esto no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es necesario que muramos y que seamos transformados para llegar a ser todo lo que Dios planeó para nosotros desde el principio. Ya desde ahorita, ese es su plan, llegar a ser todo lo que Él ha planeado desde el principio, pero no vamos a poder lograrlo porque en este cuerpo nos vamos a seguir pecando. Pero el día que tengamos un cuerpo nuevo, entonces sí, podremos llegar a ser todo lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros desde el principio de la creación. Además necesitamos un cuerpo nuevo para poderlo conocer completamente. En esta vida también nos esforzamos y es una de nuestras metas llegar a conocerlo a Él y su poder. Pero no vamos a poderlo hacer completamente, sino hasta que tengamos ese cuerpo nuevo. Además, para que Él pueda expresarnos su amor,
de la manera que Él desea, necesitamos ser como Él. Y para eso necesitamos un cuerpo como el suyo. Entonces esta es nuestra meta, hermano. Nuestra meta como creyentes es nuestra esperanza, la esperanza por la cual creemos que vivamos en un mundo nuevo, transformado, redimido, que nosotros mismos seamos transformados y redimidos, que vivamos con Cristo por la eternidad, donde lo único que haya sea santidad, perfección. Y esto, bueno, cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? La muerte todavía puede herirnos, pero cuando Él venga, la muerte será destruida por completo. El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios podemos vencerlo. Entonces, aunque ahorita nos duele la muerte, nos duele pensar en ella o nos duele enfrentar este proceso, ya sea pues nosotros, un familiar, un amigo, tenemos esperanza y sabemos que la muerte no lo es todo. Tenemos la victoria sobre la muerte eterna. Podemos dejar de existir en esta tierra, pero sabemos que estaremos con nuestro Señor por la eternidad. Y esa es la victoria de la cual nos habla este pasaje, de la cual Pablo le da gracias a Dios y le invita a los corintios y nos invita el día de hoy también a nosotros a darle gracias a Dios. Si gusta acompañarme a leer los últimos dos versos de Corintios 15, el 57 y 58. Yo creo que no solo Pablo está agradecido y está alegre después de haber compartido esta esperanza con la iglesia de Corinto, sino que también nos insta a nosotros el día de hoy a hacer lo mismo, a darle gracias a Dios por la victoria que Él nos ha dado. Dice: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La resurrección cambia el significado de la muerte. Como le decía, no es el fin de todo. Si así lo fuera, pues entonces, como el mismo Pablo lo dijo en este pasaje, pues comamos y bebamos, que al fin mañana vamos a morir. Pues entonces disfrutemos del momento, vivamos la vida. Pero los cristianos sabemos que hay vida más allá de la tumba y que nuestra vida en la tierra solo es una preparación para la que nunca acabará. Así es que lo que haga usted el día de hoy incide en la eternidad. Lo puede decir: lo que yo haga el día de hoy repercute en mi eternidad. Por eso es que Pablo termina con este consejo, con estas palabras de ánimo tan hermosas, diciendo: pues si todo lo que hagamos en esta vida repercute en nuestra eternidad, entonces pues haz las cosas bien, mejor permanece firme, constante, creciendo, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagamos en esta vida para Dios será en vano o será inútil. Nada va a ser inútil, al contrario, es una inversión para nuestra vida futura. Un día nos encontraremos con Él cara a cara y podremos seguir gozando de sus promesas y bendiciones. Pero antes hay que prepararnos para esa vida. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para llegar? Y ahí lo dice Pablo en el verso 58, estar firmes y constantes. ¿Ya creíste? ¿Ya recibiste la palabra? ¿Estás perseverando? Ahora,
firme y constante, que nadie te mueva, que si te caes pues te levantas, firme y constante, que si tuviste un mal día, que si fallaste una vez, permaneces, te vuelves a levantar, constante, no irregular, constante. Y dice algo muy importante, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces no debemos quedarnos como estamos ahorita. Él dice que debemos crecer en la obra del Señor siempre, con la mentalidad de que todo lo que hagamos en esta vida, todo lo que hagamos para el Señor, no va a ser en vano. Y yo estaba pensando en algunas cosas que podemos llegar a hacer, a ver, como qué cosas, pues para animarnos también, qué cosas no están siendo inútiles, qué cosas tiene sentido que yo siga haciendo para el Señor. Por ejemplo, pues darle lugar a Él en todas las áreas de mi vida. Eso no es inútil. Abstenerme de ciertos lujos, comodidades, placeres, hacer ciertos sacrificios por obediencia, no es inútil. Apartarnos del pecado y vivir una vida santa y agradable para Él, eso no es en vano. Doblegar mi orgullo, perdonar, aunque no quiera o aunque no lo sienta, no es en vano. Invertir tiempo en la vida de las personas para enseñarles, para amarlas, para instruirlas. Créame que personalmente es de las cosas más difíciles de hacer. Y eso no es en vano. Nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestras oraciones a favor de la salvación de nuestra familia, a favor de nuestro país, de nuestro gobierno, nada de eso es inútil. Nuestro servicio a Dios, tal vez pensamos, pero si nadie lo ve o si nadie me reconoce, nadie me dice nada, no estoy obteniendo lo que planeo, estoy enseñando y no veo que la persona aprenda, estoy invirtiendo tiempo y no veo que haya frutos. Nuestra labor evangelística no es en vano. Mi fe, mi confianza en Dios no es en vano. Incluso aprender a esperar en Él. Promesas que nos ha hecho y que no llegan, y no llegan, y no llegan. No es en vano seguir esperando en Él. La disciplina no es en vano soportarla. El sufrimiento, dice Romanos que el sufrimiento presente o las aflicciones presentes no son en nada comparables con la gloria que ha de venir. Entonces no es en vano soportar todo ello. Y por eso Pablo termina con estas palabras tan hermosas diciéndole a los corintios: hermanos míos, amados, continúen, sigan adelante, firmes y constantes, sigan creciendo en la obra del Señor, porque su trabajo no es en vano. Y bueno, yo puse una última lámina de la aplicación, aunque es todo lo que ya les compartí, pero viene aquí resumido. Recuerda que no se trata de si puedes o no puedes, si eres hábil, capaz o si te sientes digno. Es la gracia de Dios contigo. Se trata de Él y Él quiere obrar en ti y a través de ti. Retén la palabra que has escuchado, en la cual has creído, y persevera en ella. Transmite las buenas noticias, pero antes estúdialo y después compártelo. Comunica esta imprescindible verdad: la muerte no es el fin, pero tenemos esperanza. Pues sería todo. Quisiera que me ayude a hacer una oración, por favor. Señor, en esta mañana te agradecemos tanto por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque no hay nadie como tú. No hay quien pueda alentar nuestros corazones, animarnos, darnos más fe si nos falta.
Danos más sabiduría si la necesitamos. No hay nadie más, Señor, como tú. No hay quien pueda hacer lo que tú haces. Y nosotros creemos en la resurrección. La tumba vacía es nuestra canción. Y creemos que tú has vencido la muerte. Creemos que tenemos vida eterna en ti. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes. Seguimos necesitándote para perseverar en este evangelio, para estar firmes y constantes aún en medio de la adversidad, aún en medio de la cultura, de la influencia que nos mueve, que nos hace dudar a veces, que nos presenta falsas doctrinas, falsas enseñanzas, a veces cosas que escuchamos que nada tienen que ver con tu palabra y las creemos. Ayúdanos, por favor, bendito Dios, a retener la palabra que hemos escuchado, que hemos recibido, que se nos ha predicado. Ayúdanos a seguir creyéndote a ti y a lo que tú nos dices a través de tu palabra. Permite que podamos seguir firmes y constantes, creciendo en tu obra, Señor. Porque yo sé, estoy convencida que nada de lo que hagamos para ti es en vano. Todo tiene su recompensa y tú te encargarás, Señor, de darnos a cada uno, de pagarnos a cada uno conforme a lo que hayamos hecho. Ayúdanos, por favor, a serte fieles, mi Dios, en esta vida y a seguir confiando en ti, a seguir clamando para que tú regreses pronto, Señor, porque queremos estar contigo. Gracias, bendito Dios.